Aquí se nos pide que simplifiquemos las fracciones si es posible. Nuestra primera fracción tenemos 5 sobre 1, recuerda que la barra de fracción significa división, entonces 5 sobre 1 es igual a 5 dividido por 1, que sabemos es igual a 5 y, por lo tanto, la fracción dada aquí se simplifica a 5. Luego tenemos la fracción 1, 5, bien 1, 5 significa 1 dividido por 5. Pero esto solo nos daría un decimal, y dado que 1 y 5 no comparten ningún factor común que no sea 1, 1, 5 no se simplifica, ya está en la forma más simple, así que aquí escribiremos 1, 5 igual a 1, 5. Ahora, estos dos últimos ejemplos tienden a causar la mayoría de los problemas. Miremos juntos. Aquí tenemos 5 sobre 0, lo que significa 5 dividido por 0, y aquí tenemos 0 sobre 5. Lo que significa 0 dividido por 5. Antes de discutir estos dos, veamos nuestras notas a continuación. Sabemos que una barra de fracción significa división, por lo que si tenemos una sobre b, sería igual a dividido b, y digamos que encontramos que el cociente es igual a c. Cada problema de división tiene un problema de multiplicación correspondiente. Entonces, si a dividido por b es igual a c, entonces c por b debe ser igual a siempre que b no sea igual a 0. Observe que para formar el problema de multiplicación invertimos el orden del problema de división. Veamos un ejemplo numérico. 15 sobre 3 significa 15 dividido entre 3, que sabemos es igual a 5. Como este cociente es igual a 5, sabemos que 5 veces 3 deben ser 15 como vemos aquí. Entonces, si no podemos escribir un problema de multiplicación correspondiente, entonces el problema de división sería indefinido. Volviendo a nuestros dos ejemplos, 5 dividido por 0 no está definido. La razón por la que no está definida es que no podemos encontrar un cociente aquí, de modo que este cociente multiplicado por 0 sería igual a 5. No hay ningún valor que podamos encontrar aquí que nos permita escribir el problema de multiplicación correspondiente. Sabemos que cualquier cosa por 0 siempre sería 0, y por lo tanto, la división por 0 no está definida, y nuestra tarea quiere que escribamos n para indefinido. Ahora veamos 0 sobre 5 o 0 dividido por 5. El 0 dividido por cualquier constante que no sea 0 siempre es 0. La razón por la que es 0 es que nuestro cociente 0 veces nuestro divisor 5 es igual al dividendo 0. Entonces, usando este problema de división, podemos escribir un verdadero problema de multiplicación correspondiente. El 0 dividido por cualquier constante que no sea 0 siempre es 0. Espero que hayas encontrado esto útil.